¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues sean bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Maynes. Como les comentamos, la dinámica es empezar analizando la coyuntura internacional, después la nacional, después la deportiva y después algunos aspectos culturales que vale la pena destacar. ¡Maynes! En la coyuntura internacional, esta semana el gran tema de relevancia sigue siendo el incremento de las hostilidades, no solamente ahora en la Franja de Gaza, sino en general en todo Medio Oriente, porque el régimen de Israel, que encabeza un presidente de corte autoritario, de corte antidemocrático, como los que hemos visto emerger en muchos lugares del mundo, el régimen de Benjamín Netanyahu está incrementando los ataques que ha lanzado contra distintos países. Lo hizo con Líbano, lo hizo con Irán y está recrudeciendo esos ataques con Irán que están llevando a que la tensión en Medio Oriente siga escalando. Los precios del petróleo ya se han desbordado. Si ustedes ven una afectación en los precios de la gasolina, tienen que ver con esta coyuntura. Hay que recordar que la inmensa mayoría de los países productores de petróleo están en esa región del mundo y que de hecho esa es una de las razones que explica por qué muchas veces los Estados Unidos o Rusia o la Unión Europea han intervenido de forma militar en esos países. Y que además también está afectando el curso de la elección en Estados Unidos. La inmensa mayoría de los comentócratas, de los expertos, de los analistas en Estados Unidos dicen que es un tema que está beneficiando a Donald Trump, que es un tema en el que se vuelve más cómodo porque su tamaño de cinismo, la manera en la que es capaz de mentir, en la que es capaz de manipular la información, lo hace más competitivo que Kamala Harris, que no puede deslindarse de la política de Biden. De hecho, Donald Trump ha dicho que si por Biden fuera, Benjamín Netanyahu estaría atado de manos frente a países como Irán, frente a Siria, frente al Líbano, aunque por la vía de los hechos no hay una diferencia sustancial de la política exterior que Trump tuvo como presidente, ni un expediente que nos haga pensar que es un presidente confiable en estos temas. Por su parte, Kamala Harris ha seguido con su campaña. Hemos dicho que el ingrediente principal de su campaña en estas últimas semanas ha sido el activismo de Barack Obama, el expresidente norteamericano. Creo que es clave con algunos sectores sociodemográficos, con la población afroamericana, con jóvenes, con algunos sectores que serán determinantes, sobre todo en esos estados que van a definir el rumbo de la elección, los llamados toss-up states, que van a ser los que definan quién gana la elección a la presidencia de los Estados Unidos. Por ejemplo, vimos a Barack Obama rapeando con Eminem en Michigan, que es uno de estos estados definitivos y que es el estado originario de este gran rapero estadounidense. De hecho, si ustedes vieron la película de 8 Mile, se ve como una de las principales escenas, o las principales escenas suceden en Detroit, y como hay muchas referencias de Eminem, del rap de Eminem, a lo que se vive ahí en Detroit, que por cierto fue un estado que atacó muy fuerte Donald Trump en la primera elección en la que ganó el colegio electoral, precisamente con los temas que hemos explicado aquí, atacando al Tratado de Libre Comercio, a cómo eso ha desplazado a la industria automotriz a México y en su lógica ha hecho que millones de estadounidenses pierdan el empleo. Eso ya lo revisaremos y la próxima semana vamos a tener un episodio especial sobre las elecciones en Estados Unidos, en el que de hecho vamos a transmitir desde Washington, D.C. sobre el resultado de esta elección, que me parece trascendente para el futuro de México y del mundo. Pasando a la coyuntura nacional, me parece que no podemos dejar de lado un caso que ha conmovido a la opinión pública en México. Es el caso de Esmeralda, una adolescente originaria del municipio de Huimilpan, en Querétaro, que está siendo acusada por la Fiscalía de Querétaro de matar a un bebé. ¿Qué es lo que plantea ella? Que se trató de un aborto espontáneo, que este es un embarazo producto de una violación. De hecho, el agresor de Esmeralda está libre, no tiene ninguna acusación, y lo paradójico es que este caso nos vuelve a llevar a uno de los temas más polémicos de varios siglos, de la actualidad también, y que tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. ¿Por qué frente a este hecho concreto en el que se trata de una violación de alguien mayor que una adolescente, una niña, si ustedes tienen hijas, sobrinas, conocidas de 14 años,
podrán imaginarse cuál es el contexto y cuál es el desarrollo psicoemocional que tiene un adolescente a esa edad, y que tenemos la acusación pesando sobre ella, sobre esta adolescente y sobre el hombre que es el responsable a través de una violación de haber tenido este abuso, esta agresión física sobre Esmeralda. No pesa nada. Ese es el punitivismo patriarcal al que nos hemos ido acostumbrando y en el que yo no puedo coincidir. El derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo es un derecho también a la igualdad de circunstancias frente a casos como este, en el que me parece increíble que la Fiscalía deje de lado todo el contexto, la edad de la víctima, las circunstancias en las que se produjo el embarazo, y que además no hayamos entendido que cuando se habla del derecho a decidir de las mujeres, justamente es para que puedan tener opciones alternativas que no ocasionen estas tragedias y que puedan ser seguras. Cuando se habla de que quienes están en contra del derecho a decidir defienden la vida, se deja de lado que la inmensa mayoría de las mujeres que enfrentan una situación de este tipo y que optan por clínicas clandestinas donde se practican los abortos exponen también su vida. El aborto clandestino no es una manera de defender la vida de las mujeres ni futuras generaciones. Me parece que el caso de Esmeralda es paradigmático de la doble moral, de la hipocresía con la que se ha legislado en este país y del fracaso del punitivismo en México. La Fiscalía de Querétaro debe de corregir y me da gusto que haya asociaciones civiles, incluso instancias institucionales que están metidas en este tema, defendiendo el derecho de Esmeralda a no ser revictimizada, a no llevarla a la cárcel por una situación en la que ella también es una víctima. Otro caso muy importante que tenemos en la coyuntura nacional es el proyecto que se estará votando este jueves, presentado por el ministro González Alcántara, en el que acciones de inconstitucionalidad, amparos y diversos recursos jurídicos que muchas personas impulsamos, interpusimos frente a la mal llamada reforma judicial, finalmente tiene un proyecto de resolución en el que el ministro González Alcántara, que hay que recordar, es uno de los ministros que fueron propuestos en el sexenio del presidente López Obrador, fue un ministro propuesto por él y que ha sido un ministro que se ha comportado con autonomía e independencia judicial, y esa es una de las razones por las que el expresidente siempre atacó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque decía, incluso los que tú propones terminan siendo autónomos e independientes. El ministro propone no invalidar por completo la mal llamada reforma judicial, pero argumenta por qué sí una reforma constitucional puede ser sujeta de controversia y sujeta de análisis por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Él menciona que la Corte no puede decidir sobre sí misma y que dejaría en una posición de indefensión si anulara lo que tiene que ver con ministros, con magistrados del Tribunal Electoral, porque le quitaría legitimidad a su decisión y no estaría cumpliendo con la opción óptima que tiene al alcance. Por eso él propone dejar firme una parte de la mal llamada reforma judicial, la que tiene que ver con el voto popular para ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y para magistradas y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero hace algunos argumentos de por qué no es aplicable lo mismo para jueces y magistrados a lo largo y ancho de todo el país. Y pone como ejemplo el caso de la Ciudad de México para hacer este análisis. Dice, en la Ciudad de México se tendrían que elegir 1,155 cargos del Poder Judicial. Y el único instrumento que la mal llamada reforma judicial les da a los aspirantes, a las aspirantes a estos cargos en el Poder Judicial Federal para darse a conocer son los tiempos del Estado. Dice, ¿saben cuánto tiempo tendría cada uno de los aspirantes para darse a conocer a estos 1,155 cargos? 2.5 segundos en promedio. Es decir, es una farsa. No hay ningún proceso democrático y sobre todo se vulnera un derecho humano adicional, que es el tuyo, que es el mío y es el de todas y todos los ciudadanos a estar informados, al voto razonado, al voto que parta de un verdadero análisis de las propuestas que tenemos en una boleta electoral. Por eso el ministro González Alcántara invalida esta parte de la reforma, invalida el tema de jueces sin rostro, que era muy peligroso y que fue uno de los añadidos que se hicieron en las últimas semanas de discusión de esta mal llamada reforma al Poder Judicial, invalida algunas cosas muy peligrosas del Tribunal de Disciplina Judicial,
que tiene un carácter exactamente antidemocrático, porque si las personas elegían a las personas juzgadoras que las iban a representar en magistraturas, que las iban a presentar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ese tribunal decidía simplemente lincharlas, simplemente cancelarlas, simplemente revocarles el cargo, tenía prácticamente capacidades ilimitadas. Y creo que lo que hace el ministro González Alcántara es una propuesta muy valiente. Es una especie de sacrificio que le plantea a las ministras y a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de sus propios intereses para preservar la mayor parte de la carrera judicial y a la inmensa mayoría de las y los trabajadores del Poder Judicial con sus derechos intactos. Dice, no lo vamos a hacer sobre nosotros, pero sí sobre el Poder Judicial en su conjunto. Y yo creo que nos obliga a una discusión. Por supuesto que este tipo de planteamientos, como el que hace el ministro González Alcántara, son el tipo de planteamientos que serán mal recibidos por ambos extremos de la polarización. Habrá quien diga que está invalidando una reforma constitucional democráticamente realizada y que por lo tanto es inaceptable, y habría quien diga que no es suficiente, que no está salvando a la Corte, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y que se quedó corto. En medio de esos dos extremos de polarización, creo que las mexicanas y los mexicanos tenemos que encontrar salidas alternativas de diálogo, de consenso, que nos permitan vislumbrar nuevos horizontes. A mí me parece que no solamente en este proyecto, y no solamente porque tiene una de las mejores ponencias y uno de los mejores equipos de trabajo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es justamente por lo que tenemos que preservar la carrera judicial. El ministro González Alcántara ha sido un gran ministro, no tan protagónico como algunos otros, no partidista, no sesgado, pero está proponiéndole a la clase política mexicana, a la presidenta de la República, a las instituciones, una salida de esta discusión que es muy compleja, que es muy difícil que vaya a dejar a todas y a todos los sectores de la población contentos, pero que me parece que es una salida inteligente y que puede moderar los efectos negativos de la mal llamada reforma al Poder Judicial. Por eso, mi opinión sobre este proyecto del ministro González Alcántara es que ojalá sea votado este jueves por cuando menos 8 ministras y ministros y que es un buen planteamiento para salvar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Poder Judicial de la Federación en su conjunto de una crisis que podría ser terminal, de una crisis que podría llevarnos a otro tipo de problemas y otro tipo de situaciones más allá del tema del Poder Judicial. Y también en la coyuntura nacional, pues se dio a conocer que una senadora más deja las filas del PRI, de la llamada coalición del Frente, que a mí lo que me lleva es a plantearle a las ciudadanas y a los ciudadanos el tamaño del engaño que se dio en los últimos meses por parte de esa coalición integrada por el PRI, por el PAN, por el PRD, que no dejó de atacar una y otra vez a Movimiento Ciudadano por llamarnos esquiroles, traidores, empleados de Morena, cuando fueron ellos los que votaron la prisión preventiva oficiosa. La otra reforma judicial que ya se había dado durante el mandato de Arturo Saldívar como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y muchas de las reformas más regresivas, la militarización del país, la Guardia Nacional militarizada, y que hoy, con el caso de lo que se ha dado en Veracruz, en Tabasco, en Michoacán y ahora en la Ciudad de México, 4 de los senadores que fueron a decirle a las ciudadanas y a los ciudadanos, vota por nosotros porque somos el voto útil, porque nosotros no somos los esquiroles, ya le dieron una mayoría calificada al régimen, que no obtuvo en las urnas, pero que gracias a la incongruencia y a la falta de principios de esta coalición, hoy le están dando esa mayoría calificada al régimen. Es un tema que hay que poner como registro en la historia para que dentro de unos años que nos vuelvan a querer engañar con el tema del voto útil, podamos tener las evidencias de cómo se comportan realmente esos políticos cuando llegan al cargo de elección popular para el que buscan tu confianza y tu voto. Bueno, y pasando a los temas deportivos. Pumas perdió contra Cruz Azul, lo cual no es ninguna sorpresa. Yo he dicho aquí que la máquina de Martín Anselmi es el mejor equipo del fútbol mexicano. Eso no los convierte automáticamente en los próximos campeones. Sabemos que tenemos un sistema de liguilla, de repesca, de muchísimas variables que puede pasar cualquier cosa, pero creo que eso lo podíamos esperar. Sin embargo, la polémica de esta semana en el terreno deportivo
ha sido, como suele ser en los últimos años, la entrega del denominado Balón de Oro, un premio que se da a las y los mejores futbolistas de cada año, que entrega la revista France Football, y que es globalmente entendido como el mayor reconocimiento futbolístico que existe en el planeta. Imagínense la complejidad de elegir a la o a el mejor futbolista. Siempre va a estar lleno de polémica, siempre va a haber discusión. En este año la discusión fue que muchas personas pensaban que podía ser un premio que se entregara a Vinicius, el futbolista brasileño del Real Madrid. Todo el equipo del Real Madrid no asistió a la entrega de este premio en protesta o en solidaridad con Vinicius, y el premio en la categoría masculina se entregó a Rodri Hernández. Rodri es un mediocampista español que juega en el Manchester City de Pep Guardiola. De hecho, estos últimos encuentros ha estado lesionado, y que fue clave también en el título de la selección española en la Eurocopa. Rodri es un jugador que estuvo en el Villarreal, tuvo una etapa breve pero muy lúcida en el Atlético de Madrid, y que desde hace algunos años es, desde mi punto de vista, la piedra angular del City de Guardiola. Es un mediocampista de contención que tiene muchas habilidades defensivas, pero que también tiene habilidades creativas, y que yo creo que es un referente del sistema táctico de Guardiola y de lo que hemos visto que todos han adoptado con el llamado 4-2-3-1 o 4-3-2-1 o 4-3-3, que es el sistema táctico de referencia en los últimos años en el fútbol, y que Rodri es la piedra angular que, sumado siempre a dos interiores que lo complementan, sostiene este sistema táctico tan efectivo, tan exitoso de Guardiola, y que ha sido replicado. A mí me parece que es muy bueno que se premie a diferentes futbolistas, a diferentes posiciones. En este caso, a Rodri Hernández, como no se hizo en el 2010 o en el 2012, y que también fue muy polémico, con Xavi Hernández, con Andrés Iniesta, que tenían los merecimientos desde mi punto de vista para haber alcanzado el Balón de Oro, y que hubiera sido también una manera de honrar, de galardonar esas posiciones futbolísticas que definieron una época en el balompié. En el caso de la categoría femenil, es para una española también, catalana, jugadora del Barcelona. De hecho, los tres principales lugares de la categoría femenil los ocupan jugadoras del Barcelona. Es un Barcelona que se acaba de coronar en San Mamés, en la Catedral del Fútbol, allá en Bilbao, como campeón de la Champions femenina, ganándole 2-0 al Olympique de Lyon. Pero el primer lugar, el Balón de Oro, se le da a Aitana Bonmatí. Aitana Bonmatí, que es una mujer que suele ser muy interesante en sus posturas públicas, que de hecho utiliza su segundo apellido, el apellido materno, como principal, que hizo este cambio precisamente por un statement feminista, por una manera de mostrarse distinta frente al mundo, que ha tenido una voz, al igual que Alexia Putellas, que fue el segundo lugar y que estuvo también ya galardonada con el Balón de Oro, de mucha solidaridad por los casos de acoso, de agresiones que se dieron en la selección de España, que se dieron con Jennifer Hermoso, que se dieron con la Federación Española de Fútbol, y que ha estado siempre alzando la voz, pero además desplegando un fútbol que es el más vistoso de la categoría femenil en la actualidad, el fútbol del Club Barcelona, y que no es una casualidad que tres jugadoras del Barcelona hayan ocupado estos tres principales lugares. Y bueno, inició la NBA. Creo que la nota están siendo los Lakers de J.J. Redick, no solamente porque es una de las primeras veces que estamos viendo a un jugador profesional al lado de su hijo, LeBron James, esta superestrella de los Lakers, que fue campeón con Cleveland, que fue campeón con el Miami Heat, que ha sido campeón con Lakers, que ahora está con Bronny James, su hijo, jugando, sino además me parece que porque va a ser un equipo muy interesante de seguir. Sin embargo, es muy temprano en la temporada de la NBA. Es un deporte que también estará en México con los Capitanes de la Ciudad de México, que juegan en la G-League. Es un gran esfuerzo que hacen grupos empresariales deportivos en México por traer un básquetbol de altísima calidad, y al que recomiendo mucho asistir. Pero los reflectores deportivos están concentrados en la Serie Mundial de Béisbol.
En el momento en el que grabamos este podcast, ya se han jugado los 3 primeros partidos de la Serie Mundial. El primer partido de la Serie Mundial ya fue histórico. Es la primera vez que con un Grand Slam, como fue el de Freddie Freeman, se cierra un partido de Serie Mundial en la última entrada. En este caso, en extra innings, en la 10ª entrada. Ese es un partido que va a ser muy polémico y que para muchos, seguramente en los próximos meses, se discutirá como el definitivo de la Serie Mundial. Hay una polémica alrededor de si fue un error de los Yankees haber sacado del campo a Gerrit Cole, que es su lanzador estrella y que estaba teniendo una gran tarde, 6 entradas con una sola carrera, con poquísimos hits, con mucho dominio sobre los Dodgers, y que finalmente los Dodgers lograron remontar en la 10ª entrada, justamente con este gran slam de Freddie Freeman. Yo lo que creo es que esta serie a favor de los Dodgers se define gracias a la constancia de creer en un manager poco convencional, que ha tenido altas y bajas, que ha sido duramente criticado, que es Dave Roberts, que ha encontrado la manera de, con un plantel increíble, conformar el mejor equipo de las grandes ligas. No solamente por su sistema de rotación en picheo, que como dijimos aquí, está venciendo a una escuadra, a una novena, que se suponía que tenía mejores pitchers en su equipo, sino porque además la manera en que logró vacunar a Ohtani de los antídotos que le propusieron los otros equipos ha sido espectacular. Todas y todos entendemos que normalmente al mejor bateador se le posiciona en el 4º turno de bateo porque es el mejor momento para que llegue a remolcar carreras, a lograr una diferencia en el partido. Pero como a Shohei Ohtani le empezaron a batear muchas bases por bolas intencionales y lo ponían en un predicamento, la inversión en los turnos del bat de los Dodgers creo que ha sido definitiva para el éxito del equipo en la temporada, en los playoffs y en la Serie Mundial. Empieza Ohtani en el primer turno al bat, casi siempre se envasa y eso le deja condiciones a Mookie Betts, a Freddie Freeman, que además es un gran pelotero de grandes ligas. Hay que recordar la gran temporada que tuvo en el 2020, en esa temporada marcada por la pandemia con Atlanta, en la que también se consagró campeón de la Serie Mundial. Y vienen otro tipo de peloteros muy maduros, especializados, Teoscar Hernández, Max Muncy, Quique Hernández, que es un pelotero que tiene su mejor versión en los playoffs, al igual que Giancarlo Stanton en los Yankees de Nueva York, y que generan una gran producción ofensiva justamente a partir de este nuevo planteamiento estratégico. Es justamente lo que pasó en el primer juego de la serie, es lo que pasó en el segundo juego de la serie. Primera entrada, se envasa Ohtani, Freddie Freeman conecta un home run que produce 2 carreras, al igual que el Grand Slam con el que ganaron el primer juego de la serie, y me parece que es lo que está marcando la diferencia. El talento combinado con la estrategia de Dave Roberts, que me parece que es lo que define a los Dodgers, que podríamos anticipar, sin temor a equivocarnos, serán los campeones de la Serie Mundial 2024, de las grandes ligas, de la mejor liga del mundo en el béisbol, aunque haya polémica por la capacidad que tienen los equipos venezolanos, dominicanos, puertorriqueños, los asiáticos. Me parece que ninguna otra conjunta las estrellas, la organización que tiene las ligas mayores de béisbol en los Estados Unidos, y que me parece que los Dodgers son unos justos campeones, que además, pues como dijimos, este es un triunfo que se va a dedicar y que se va a recordar siempre en la memoria de Fernando Valenzuela. De hecho, los jerseys que están utilizando los Dodgers traen el 34 de Fernando Valenzuela por esa serie de 1981, que tanto se recuerda justamente también contra los Yankees, y que creo que para todas y todos en México además sería una alegría adicional. Y en el tema cultural, esta semana tuve la fortuna de acudir a la inauguración de una librería. Las librerías y libros mismo tienen una crisis prácticamente terminal. Como todas las publicaciones editoriales escritas, incluyendo los periódicos, las revistas, que tienen que ver con el ascenso de las tecnologías de la información y con la supremacía digital que estamos viviendo hoy en el mundo.
Por eso me parece muy admirable, muy positivo, muy encomiable que personas apuesten en estos tiempos por abrir librerías y que apuesten por el libro como herramienta de civilización. Y por eso quiero felicitar a mis amigos Carlos Pérez Ricard, a Vanessa Romero, a Javier Corral, por la inauguración de la librería Sándor Máray en la Ciudad de México. Sándor Máray es una librería que se inauguró hace algunos años en la ciudad de Chihuahua, en la capital del estado con el mismo nombre, y que fue muy polémica en redes sociales porque el gobierno de Chihuahua municipal, pero también el gobierno del estado, intervinieron para que esta librería fuera clausurada el día de su inauguración. Quienes asistimos allá nos trasladamos a una plaza pública al acto de inauguración porque no se pudo llevar a cabo precisamente por este tema. Recuerdo haber visto a Enrique Serna cargando sillas, a un escritor fantástico que por supuesto por esos meses todavía teníamos muy vigente El Vendedor de Silencio, este gran libro que escribió Enrique Serna sobre el periodismo en México, a Raúl Padilla, que fue uno de los grandes promotores culturales de este país y que también pudo ir a ese evento unos meses antes de fallecer, y a muchas personas que estuvieron en ese acto y que también varios de ellos estuvieron ahora en esta librería Sándor Máray en la Ciudad de México, que está ubicada en la Colonia Centro, en una parte que ha venido recobrando muchísimo esplendor en la calle Emilio Donde 7. De hecho, ahí hay un café Donde, en este mismo desarrollo en donde está la librería Sándor Máray, que es pequeña, pero que me parece que es una gran noticia que sigan abriendo librerías. Recomendarles también las editoriales que están ahí. Ahí en el evento pudimos saludar a Tomás Granados, por ejemplo, de Grano de Sal, que es una editorial que ha venido insistiendo en los últimos años en México en documentar a través del ensayo críticas como Balance Temprano, críticas más sólidas, o como Érase un país de verde olivo, que es una crítica al proceso de militarización en México, que me parecen muy oportunas para tomar en cuenta. Pero la recomendación, más que alguno de estos libros en particular, que todos valen la pena, es ir a Sándor Máray, Emilio Donde 7, y comprar un libro, además sugerido por alguno o alguna de las personas que están ahí en esta comunidad cultural y que además van a estar realizando un programa cultural muy interesante, que es la otra característica que tiene Sándor Máray: tener permanentemente una discusión pública alrededor de los libros o con el pretexto de los libros para construir ciudadanía, para densificar la discusión en este país y para darle un mejor nivel. Así es que felicidades a Vanessa, a Carlos y a Javier por la apertura de Sándor Máray en la Ciudad de México. Y ahora vamos a la segunda sección de este podcast, que es la entrevista. Como invitada tenemos a la mejor deportista mexicana de la actualidad. Eso incluye la categoría masculina y la categoría femenil, porque Paola Longoria es una deportista que ha dominado el racquetbol mundial en los últimos años, que ha ganado más títulos que nadie y que ha puesto en alto el nombre de México con constancia, con método, con disciplina, y que además acaba de ser nombrada como presidenta de la Comisión del Deporte en San Lázaro. Vamos con Paola Longoria. ¡Maines! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos en un episodio más del podcast de Maines y, como saben, hemos invitado a gente que destaca por sus cualidades personales, por sus cualidades profesionales. Y hoy tenemos a una gran ídola para mí, a una persona que ha llenado de orgullo a México, que ha llevado al deporte mexicano a lo más alto. Yo pienso que cuando se hace el recuento de las grandes y los grandes deportistas de México en su historia, ahí donde está Julio César Chávez, donde está Hugo Sánchez, Fernando Valenzuela, y una mujer de nuestra generación que se ha ganado un lugar ahí, que es Paola Longoria. Raquetbolista, ha dominado el raquetbol femenino a nivel mundial por más de una década, es la deportista mexicana con más títulos, y además ahora pues está en una etapa de su vida en el servicio público, que era además ser la presidenta de la Comisión del Deporte, y para mí es un orgullo platicar con una mexicana que de verdad nos ha hecho emocionarnos,
nos ha hecho vislumbrar nuevas alternativas, posibilidades y entender de lo que es capaz una mexicana disciplinada, metódica, con una visión clara. Gracias por aceptar estar aquí en el podcast, Paola. Y lo primero que quisiera platicar contigo, yo tengo un enfoque, como sabes, muy centrado en la niñez, en las niñas y en los niños, y yo pienso que no se puede explicar quiénes somos hoy sin explicar qué tipo de niñas y de niños fuimos. Eso aplica para todos los temas, pero evidentemente a mí me gustaría mucho saber cómo fue la niñez de Paola Longoria y qué cosas de su niñez la llevaron a donde está hoy. Claro, bueno, primero que nada, muchísimas gracias, Jorge, por la invitación. Es un placer estar aquí contigo. Y bueno, pues que gente pueda conocer un poco más justamente de cómo es que fue mi niñez, cómo es que llegué a ser la mejor del mundo, que no es de un día a otro, son muchos años, hay mucha disciplina, hay mucho esfuerzo, mucha perseverancia, el no rendirte cuando tienes un sueño o una meta. Y bueno, mi niñez, gracias a Dios, fue muy bonita. Yo soy originaria de San Luis Potosí, ahí es donde yo nací. Y pues mi niñez era ser una niña muy hiperactiva, por eso llegué a los deportes. Mis papás me decían que tenía demasiada energía, digo, siempre era como muy, un poquito nerd en el tema de la escuela, pero me decía mi mamá, al contrario, tenías también como ese mix de ser hiperactiva. Ya acabé la tarea, ya acabé de estudiar, ahora qué sigue. Y mi mamá, no, pues era como si siempre me obligabas a tener como actividades extras para ti, que quiero ir a gimnasia, que quiero natación, que quiero fútbol. Yo también jugué mucho fútbol porque no tengo hermanas, tengo hermanos, entonces todo el tiempo era patear una pelota. Mis primas eran mucho más grandes que yo y bueno, vengo de, pues mi papá también le encanta y le fascina el fútbol, mi hermano llegó a jugar en las fuerzas básicas del San Luis y bueno, todo era relacionado a este deporte. Mi mamá en cuanto al básquetbol, ella le ha ido súper bien en el básquetbol también y bueno, tuve mucho pues apoyo más que nada de mi familia en el tema de entrar a los deportes. Siempre tuve la libertad de yo poder hacer lo que a mí más me gustaba y me apasionaba, a pesar de ellos tener pues preferencias por algún deporte. Nunca fue, Paola, tienes que hacer esto, al contrario, explora lo que te guste. Fui hasta clases de taekwondo, de karate, porque pues todo lo hacíamos relacionado justamente para cosas que le gustaban a mi hermano y cosas que me gustaban a mí. Así que bueno. ¿A tu hermano el mayor? El mayor, ajá, nos llevamos un año, un mes de diferencia, entonces él, quiero ir al karate y yo iba y de repente decía, a ver, qué padre, dar patadas, pero después decía, ay no, esto me da miedo, ya sáquenme de aquí. Como que siempre probaba y yo misma decía, esto sí, esto no. Y pues el natación, la gimnasia, básquetbol, fútbol, a los 6 años llegué por primera vez a tocar una raqueta de tenis y aquí empieza mi historia con los deportes de raqueta. Me encanta y me fascina, soy súper apasionada del tenis, es uno de los deportes que la verdad a mí en lo personal fue mi inspiración, pero no me gusta que me dé el sol en la cara. Agarraba la raqueta, me iba a jugar, pero llegaba un punto en el que le decía a mis papás de, no, esto está súper cansado, o sea, me está dando demasiado el sol en la cara. Y vengo de una mamá que sí era muy intensa en el tema de, Paola, cuídate la cara, Paola esto, Paola lo otro, entonces como que esa intensidad para bien, honestamente, como que yo decía, ay, no, mi cara, el sol todo el tiempo, no me gusta. Y a los 8 años llego por primera vez al racquetball por los campamentos de verano en el Club Libanés Potosino. Así es como llego al racket, entro, me daba miedo, Jorge, agarro la pelota, la raqueta, le pego y digo, ¿cómo es esto? Un cuarto cerrado, me daba miedo que me rebotara la pelota, ni siquiera sabía cómo se jugaba. Mis amigas se reían de las del camping porque me decían, pa, ¿por qué te sales de la cancha? Y yo, no, me da miedo que me pegues. Pero nunca imaginé que de un hobby se iba a convertir en mi verdadera pasión. Sí, que además te toca, Paola, crecer en la época dorada del tenis. Yo pienso que hay muchas, pues, o sea, quien creció en la época de Bjorn Borg, de John McEnroe, fue una época dorada, pero me parece que difícilmente va a haber algo que se iguale a esto que tocó vivir con, tanto en el tenis masculino como en el femenino. En el tenis masculino, obviamente, con Djokovic, que sigue en activo, con Roger Federer, con Rafael Nadal, con el llamado Big Four, ¿no? Andy Murray. Y en el tenis femenino, primero, bueno, nos tocó la última estela de Martina Navratilova, luego Steffi Graf y luego las Williams, que además, Serena, como tu historia, pues una historia que siempre viene, yo creo que también desgraciadamente por las condiciones de política pública en México, la falta de apoyo, de una experiencia
familiar y de apoyo. Bueno, no te entiendes a Rafael Nadal sin Tony Nadal, Sí, claro. a las Williams sin su padre, y por lo que tú me cuentas también tuviste siempre un gran apoyo de mi familia, tu claro, familia. porque yo creo que es una diferencia que hoy te puedo decir, que Paola Longoria no sería lo mismo sin el apoyo de la familia a que con el apoyo que tuve. Mis papás fue algo muy importante, ellos siempre me decían, Pau, te vamos a apoyar en tu sueño de llegar a ser la mejor del mundo. Ya en su momento pues empecé por el deporte amateur, Olimpiadas Nacionales, hoy en día son los Juegos CONADE. Y ya de niña pensabas que podías ser la mejor del mundo, ya tenías la visión esa. Siempre, esto sí lo quiero recalcar un poquito, en casa nos daban esa libertad que te platicaba de que puedes hacer y dedicarte al deporte que tú quieras, pero mis papás siempre nos mostraron a mis hermanos y a mí esta competencia, mentalidad competitiva de lo que vayas a hacer, solo sé la mejor o el mejor. Entonces, yo esas palabras para mí era, tengo que ser la mejor en lo que yo quiera hacer. Si jugaba incluso, si hacía, la gimnasia, yo tenía que ganar o subirme una medalla. Si jugaba fútbol, tenía que ser la delantera, la que sobresaliera. En básquetbol igual era como mi reto de decir, claro, esto es lo mío. Y cuando llego al racquetball, pues ni se diga, empiezo a jugar, empiezo a calificar los torneos infantiles y juveniles de olimpiadas, después ser seleccionada nacional mayor, ya existían campeonatos del mundo por categorías desde los 8 hasta los 18 años. Y bueno, pues empecé a jugar por México. Mi primer campeonato del mundo me da mucha risa porque fue a los 10 años. Fue en Orlando, Florida. Yo ya era seleccionada nacional. Y me dice mi mamá, oye, Pau, pues nos vamos al mundial. Ella se encargaba de, pues, checar todo con la federación. Y cuando llego, Jorge, me da mucha risa porque yo le decía a mi mamá, me están haciendo trampa, están súper altas las extranjeras. Y me decía, ¿cómo que trampa? Han de ser de otra categoría. ¿Sí? Y yo, mamá, yo tengo 9 años, estas se ven como de 12. Y me dice, no, Paula, aquí no te pueden hacer trampa. Entonces, para mí ya era como este nervio de ay, no. Bueno, que luego uno se da cuenta que sí hacen, pero no necesariamente. No, pero ahí sí está. Yo en mi cabeza era, me están mintiendo, tienen 12 años, yo tengo 9, ¿no? Pero bueno, obviamente pues era el nervio y el miedo de competir algo desconocido, pero después le fui perdiendo el miedo a los 18 años, de hecho es donde empieza mi historia. Para mí mi ídola en el racquetball, este deporte siempre fue dominado por norteamericanas y canadienses, siempre. Y estaba una norteamericana que era súper buena y era Ronda Rousey. Y yo la veía y yo decía, quiero jugar algún día como ella, ganar los torneos y todo. A los 18 años voy al US Open, que también lo tenemos en el racquetball como en el tenis, y me toca jugar con ella y le gano la final. Y yo le decía a mi mamá, le acabo de ganar a la mejor del mundo, a mi ídola puedo ser la mejor del mundo. Yo estaba terminando a los 18 años, le ganaste. Años. Yo estaba obviamente en todo este proceso de juvenil, mi objetivo siempre era ganar medalla de Olimpiada Nacional, Campeonato Nacional Infantil Juvenil y Mundial Mayor. Después que empiezo a jugar el Tour profesional, que la CONADE y en su momento la federación, antes de ir a este Mundial Juvenil, había un torneo profesional que nos pagaban a todos los seleccionados y era el US Open, como para irnos a apoyar a la liga que profesional. Digamos es el estándar, el gran torneo grande del racquetball también. Y me acuerdo que a veces, en todo este proceso de juvenil, antes de ganar el de los 18 años, yo me tardaba más en subirme a un avión que en lo que llegaba y perdía en ese torneo. Obviamente, además de ganar los juveniles, no era lo mismo porque la categoría profesional es muy diferente. Ni siquiera tenía el ranking que hoy tengo, no tenía la siembra, tenía que jugar qualifiers, ni siquiera llegaba al draw principal. Entonces, todo está todo diseñado para hacerlo muy difícil. Al principio yo decía, ay, no, pues sí, va a estar súper fácil. No, ni siquiera figuraba en el draw principal, perdía en primera o segunda ronda, ni siquiera llegaba como a jugar con las mejores, ¿no? Y bueno, para mí cada año era un objetivo diferente. Era, si ya jugué una ronda este año, el siguiente tengo que llegar a otra, y a otra, y a otra, hasta que por fin hice el draw principal y le gano a la mejor del mundo. Sí, que es una cosa que a lo mejor a quienes no estaban familiarizados con las siembras, no es una cosa aleatoria contra quien juegas, depende mucho de cuál es tu ranking, y obviamente a alguien que inicia o que viene subiendo le toca para tú ganar un primer torneo tienes que ganarle constantemente a los mejores, que una vez que alcanzas ese nivel pues puede ser una cosa distinta, ya en la parte a lo mejor de semifinales, de final, claro, te toca eso, pero oye, Paula, ¿y tú qué crees que juegue en los deportes el tema del don? Hay mucha gente que dice, bueno, es que la empuñadora de Paola, la técnica, ¿cuál es la relación entre disciplina, método, don para alcanzar los niveles que tú has alcanzado? Yo creo que
no se puede una sin la otra. Claro. Pero ¿hasta qué punto crees que tienes esa facilidad natural para jugar el racquetball? Creo yo, Jorge, la verdad que sí tengo aptitudes para los deportes, porque lo vi desde chica que hacía todas estas otras disciplinas, que obviamente me ayudaron al racquetball, a desarrollar pues justamente más reflejos, la velocidad, la potencia que me ayudaba al hacer cuando hacía gimnasia, todo eso me ayudó. Obviamente cuando, a pesar de que no me gustaba el tenis, ir a agarrar la raqueta, que justamente mi empuñadura nace de eso, porque cuando agarraba el tenis, la raqueta de tenis, perdón, la agarraba con 2 manos, tú sabes cómo es. Sí. Y cuando llegó el racquetball, me tuvieron que amarrar el brazo izquierdo porque me decían, en el racket solo es con una mano, no puedes meter las dos porque pierdes velocidad y potencia en el golpe. Y yo pues de tanto que estaba, porque además la raqueta se me hacía súper pesada de chiquita, yo estaba acostumbrada a pegarle a 2 manos, me decían no, y lo primero que vamos a hacer es brazo izquierdo amarrado y vamos a empezar a pegar. Y esa empuñadura que le llaman de sartén que yo tengo es muy chistosa porque realmente sí parece como cuando agarras un sartén. El momento, un ejemplo, y lo voy a hacer aquí con la taza, supongamos que este es el grip de la raqueta, normalmente cuando le pegas con la cara de la raqueta es de este lado, izquierda, y de derecha es así, y yo no hago ese cambio. Hace cuenta que agarro la raqueta y le pego de revés así, y de derecha así, con la misma cara de la raqueta. Esas milésimas de segundo siento que sí me benefician mucho al momento de ser un deporte muy explosivo en el golpe, pero tampoco es como que cambie mucho. ¿Qué puedo decirte? Que a mí en lo personal siento que me ayudó mucho. Antes de llegar a ser la mejor del mundo, me fui a vivir un año a Estados Unidos después de ganar este US Open, que les dije a mis papás, voy terminando la prepa, quiero un año sabático, déjenme la oportunidad de foguearme en la liga profesional si le acabo de ganar a la mejor. Fue el tema mental. Yo cuando ya de verdad estaba al tú por tú con las jugadoras, pues al menos con el top 10 del ranking profesional, perdía muchos partidos por el control de las emociones. Ellas, y tengo una anécdota que siempre la cuento en mis conferencias, que es justamente esta ronda con la que ya existía esta rivalidad que era número 1, de ir ganando yo un partido. Anteriormente jugábamos 3 de 5 a 11. Yo ya había ganado los 2 primeros sets, estaba en el tercero, y por casi a nada de ganar, me dice antes de sacar, oye, Pau, ¿a ti te gustan las hamburguesas? Y yo me quedé pensando, y yo, sí me gustan. Y me quedé pensando en todo el partido, ¿por qué me preguntó de la hamburguesa? Perdí el control y el ritmo que llevaba del juego, de la estrategia, y yo, ¿por qué me preguntó? Y me empezó a hacer enojar. Y me dice mi entrenador, ¿qué pasó? O sea, cambió todo el momento del partido. Y yo, es que me preguntó de la hamburguesa, y estaba yo tan clavada en la hamburguesa que se me fue el juego, lo perdí. Y esas cosas me pasaban mucho en competencia, de que se aventaban y limpiaban la cancha, o me hablaban, y como es un cuarto cerrado, no escuchan los árbitros y se supone que no puedes hablar, pero pues pasas y te dices cosas, obviamente. Entonces esa parte, uno tiene que tener un temple frío de decir, ay, bueno, es parte de, y la estrategia, pero te estoy hablando que a los 18 años yo no sabía que tenía que trabajar toda esta parte mental. Y anteriormente venimos, y creo que es algo que quiero resaltar ahorita un poquito, que la salud mental anteriormente era tan castigada. Vas al psicólogo, estás enfermo, tienes un problema, o estás loquito o loquita. No, hoy en día todos lo ven. Bueno, venimos de una pandemia del COVID que desató otra pandemia, que es la depresión, justamente. Y que ¿cómo lo vas a combatir? Pues tratando justamente el tema de la salud mental con la seriedad que realmente se necesita. Y en un atleta de alto rendimiento, la salud mental puede potencializarte a llegar a ser el mejor o quedarte en el montón. Y que lo platicas tú muy bien. Es un tema que también, además, digamos, en la cultura deportiva mexicana se dejó mucho de lado, se deja un poco de lado. Incluso está esta película que hizo, lo platicó con María José Alcalá, Carla Sousa, sobre lo que se vive con los entrenadores. Tú lo ves muy claro, o sea, cuando ves un jugador, por ejemplo, en el tenis como Nick Kyrgios, y ves el talento que tiene, la técnica que tiene, pero cómo pierde el control de sus emociones, y lo hemos visto también en el caso mexicano en el fútbol, ¿no? En otros deportes, qué importante que lo pongas tú sobre la mesa, y que también ahora que vas a estar del otro lado, del lado de la política pública, del lado, pues que puedas impulsar, y que precisamente ahí yo sí es ahí donde sí creo que, aunque hayamos tenido malas experiencias, tú misma viviste una reciente con Ana Guevara en la CONADE, sí creo que los deportistas y quienes tienen la experiencia son las personas indicadas para poder hacer de su experiencia y de otras experiencias que conocen, porque tú conoces obviamente otro tipo de atletas, una política pública que ayude a que
miles, si es posible millones de niñas y de niños, no todos a ser atletas de alto rendimiento, pero tengan un camino en el deporte para su formación, para su disciplina, para sus valores y para su salud física y mental. Claro, yo creo que es importante, acabas de tocar un tema, a veces la gente cree que el deporte solamente es para, eres atleta profesional, era diseñado para ti, no. Yo creo que ya es desde un tema de salud, el tema de ver cómo en México somos el primero en obesidad infantil y en personas mayores, desde ahí empieza todo, porque cuando haces deporte te preocupa por comer saludable, por verte bien, por sentirte bien, y la gente no lo ve. Cuando empiezas a hacer una actividad física y lo empiezas a ver, empiezas a darte cuenta de la cultura, de lo que realmente es importante del deporte. Ya si lo quieres hacer a nivel profesional, pues bueno, ya entran otros factores, que es ser disciplinado, el esfuerzo, la persistencia, el tener un equipo multidisciplinario. Yo tengo 8 personas en este equipo, que cada uno pues tiene su rol, que obviamente cada uno se le da su lugar y está dedicado a su área. Y en mi caso, a mí me encantaría, y ahora que estoy del lado pues de la función pública justamente, es diseñar un programa con la Secretaría de Educación Pública donde la clase de educación física realmente sea una clase formal de educación física. Todo el mundo anteriormente estamos en las escuelas y era educación física y todo el mundo, los niños y niñas piensan que es recreo. No, no debe de ser un recreo, debe de ser una actividad. Y que la den maestras y maestros que están en educación física. Una que estén preparados, que también estén bien físicamente, porque pues uno, la verdad, como niño o niña, pues ves y tomas de ejemplo a la gente que te está enseñando. Yo creo que desde ahí cambia un poquito también la mentalidad del chip de las personas. Y yo creo que el deporte, siento que no se le ha dado esa seriedad y bueno, pues algo que me encantaría impulsar mucho en esta agenda legislativa. Y darle otro lugar, ¿no? Porque ahora es 1 hora a la semana, tú dices, muchas escuelas no hay ni siquiera los suficientes profesores, profesoras de educación física. Oye, Paula, ahora que venimos de un ciclo olímpico, acabamos de ver las últimas Olimpiadas, estamos platicando ahorita el orgullo, el futuro que tiene Osmar Olvera, que logra con 20 años ser doble medallista olímpico. Y mucha gente se pregunta, teniendo a una deportista tan dominante, obviamente, dice, ¿por qué no la podemos ver en Olimpiadas? ¿Por qué el racquetball no está en Olimpiadas? Y más ahora hubo esta polémica que el breakdance y que otras cosas. Hay mucha política en el deporte, hay muchas decisiones que se toman que no son necesariamente de carácter deportivo, pero bueno, yo quisiera que aprovecháramos para que nos comentes por qué el racquetball no está en las Olimpiadas y por qué no podríamos tener tantas medallas de oro contigo que ya sé, a la gente le da mucho coraje. Es mi mayor frustración y claro, digo, he sentido bien padre de que llegan los mensajes en Juegos Olímpicos y Paula, ¿a qué hora te toca jugar? ¿Por qué no te hemos visto allá? O cuando me tocaba ir a cubrir Juegos Olímpicos con una televisora y me decían, ¿cómo? ¿Pero por qué tú no estás jugando? ¿A qué hora te toca a ti? O estás haciendo las dos y yo no, a ver. Obviamente es algo por lo que yo peleé muchísimo, que ya es tema un poquito más de intereses. Creo que también anteriormente se había puesto como un reglamento de ciertos países lo tienen que jugar. Al principio la verdad no lo complementaba o lo teníamos en el racquetball, pero conforme pasó el tiempo y empezó a crecer más esta disciplina, pues había más países que se empezaron a interesar por jugar el racquetball. Empezamos a entrar a los Juegos Mundiales, que estos son para los deportes que pueden llegar a ser disciplina olímpica, y empiezas ya a, pues, ahora sí que a palomear lo que te pedía el COI para poder ser deporte olímpico. Y después empiezo a ver que el breakdance, que la patineta y todo, y empezaron a hacer deportes olímpicos. Y yo sí hablé con el de la Federación Internacional y decía, oye, nosotros venimos de muchos años peleando por esto y vienen 2 deportes y se meten, o sea, ¿qué está pasando, no? Y ahí es donde me empiezan a contar un poco. Es el interés del COI, es el interés de los patrocinadores, es el interés de ver que gente vea más estas disciplinas. Y algo que quizá te puedo decir que afecta un poco del racquetball es que la pelota es muy rápida. Sí. A veces en televisión es muy difícil seguirle, la verdad, el ritmo a la pelota. La transmisión televisiva. Ahorita ves un deporte que ha crecido mucho en México, que es el pádel,
y cuando veo a mis amigas jugarlo, la verdad siempre les digo, me dicen, Pau, es que te lo juro, cuando nos metías al racket era como, y la pelota, o sea, súper rápido seguirla. Me dice, y aquí quieras o no, tiene una velocidad diferente, donde es más social y podemos llegar a pegarle. Pero bueno, pues obviamente sí me frustra esta parte, seguimos peleando, no es una decisión ya honestamente de la Federación Internacional, sino del COI y de ver qué otros deportes, por ejemplo, para Los Ángeles va a entrar el squash, pero el squash la pelota es mucho más lenta que el racquetball. Es la primera vez que va a entrar, así que entran unos, salen otros. Hoy en día ya entendí que es tema más de intereses del COI, porque a veces le dan y quitan otros deportes que realmente sí deberían de estar ahí por los que suplieron, pero bueno, eso ya son intereses, tú sabes. Del sí, económicos, políticos, como tú dices, de las transmisiones televisivas. Y también, bueno, esto que dices, la fiebre del pádel, cómo hay todos ahora, y además, pues muy padre, yo mismo en campaña, sobre todo cuando íbamos allá a Torreón, a Gómez Palacio, pues es algo que cualquiera podemos hacer, democrático, se necesitan las canchas más pequeñas, y yo estoy viendo que está empezando en México, en Estados Unidos ya tiene un ratito el pickleball, que pickleball también... es el que vino a reemplazar el racquetball, te soy honesta, muchos de los racquetballistas ya también se pasaron al pickleball, incluso la marca a la que yo represento a raquetas me dicen, Pau, vente, te podría ir súper bien y todo. Pero para mí yo siento que el pickleball es como un ping-pong en grande. Sí, es como un ping-pong en grande. Y obviamente también tiene, o sea, su grado de dificultad y no es lo mismo que, agarro la raqueta de racket. Incluso me pasa cuando voy al pádel, el swing me empieza a cambiar cuando voy y regreso al racket, y en el pickleball es súper diferente. Obviamente cada deporte pues cambia, pero siento que ese es el deporte que puede el día de mañana estar en Juegos Olímpicos. Yo también, y ya lo vi aquí en la Roma, el otro día fui ahí cerca del Mercado del Siena, en el parque, le mandamos un saludo a todos los que lo están impulsando. Paula, ¿qué te inspira el próximo campeonato, este último campeonato que todavía te acabas de traer? O sea, debe de ser difícil. La primera, ganarle a tu ídola, como tú dices, bueno, pues es claro que te inspira, pero ¿qué te sigue inspirando? ¿Qué te despierta? ¿Qué te sigue motivando a no desconcentrarte, a seguir cuidando al máximo tu alimentación, tu preparación física? ¿Cómo se siente ese tema con el paso del tiempo? Creo que cuando era pequeña y no era número 1 y me costó tanto llegar a serlo, entendí todo lo que batallé para estar en ese lugar, que cuando logré por primera vez ser la número 1, al principio no me la creía porque creí que había llegado por suerte, y después me di cuenta que fue todo este proyecto que venía desarrollando con mi familia, con los patrocinadores que se empezaron a sumar, obviamente, y todo esto al momento de empezar no un año, sino el segundo, el tercero, el cuarto, y que se fue así hasta más de una década de ser la mejor del mundo, siempre tuve muy claro que lo más difícil no era llegar, sino mantenerse, y ahí es donde empieza el principal reto. Siempre te exiges más. Bueno, yo soy una persona que tuve que lidiar mucho en el tema mental con mi psicólogo deportivo, esa perfección que quieres llegar a tener, que no existe, y lo digo porque creo que hay gente que me ha tocado platicar con atletas o incluso deportistas amateurs que me dicen, es que yo soy súper exigente. Sí, es normal, porque empiezas con esa exigencia competitiva de que quieres que en todos tus entrenamientos salga bien. Yo iba a entrenar y tenía una anécdota de, si me decía mi entrenadora, haz 500 tiros, y si yo hacía 498 bien, pero hacía 2 mal, me quedaba clavada con los 2 malos que había hecho. Pero es que ¿por qué? Y todo, cuando me decían, Paula, traes un porcentaje mínimo de error, eso es muy bueno, y yo no, pero esos 2, y me clavaba con el error y el error y el error, y así. Por eso mismo esta parte de la salud mental es importante, donde tienes que entender que en ningún lado vas a ser perfecto o perfecta, que no se trata de encajar, que se trata justamente de hacer lo que a ti te gusta, lo que te apasiona, y eso creo que ha sido la clave de mi éxito. Llegué a un deporte que realmente me gusta, me apasiona, que para mí, después de haber probado todas estas disciplinas, yo decía, el racquetball me hace sentir algo especial, que a lo mejor yo le llamo diosidencias porque llegué a un deporte que lo puse en los ojos de mucha gente, que lo empecé a ver también como un proyecto para que más niños y niñas y jóvenes lo practicaran. Yo me acuerdo mucho de platicar con Jesús Mena cuando estaba de director de la CONADE, y me decía, Pau, eres número 1, ¿qué hacemos? ¿Cómo te puedo apoyar? Y yo, sí, todas las potencias tienen una cancha portátil. ¿Cómo es que México, si tiene la número 1 en la liga profesional y panamericana, no tenemos esa cancha, esa infraestructura? ¿Qué hacemos? No, pues la verdad es que Jesús Mena dio la orden de que se pues desarrollar este proyecto. Ya es una realidad. Esa cancha de racquetball portátil la puse en Monterrey, en San Luis, en Veracruz, en Aguascalientes, en Guadalajara, aquí incluso en la Universidad de Anáhuac, aquí en Huixquilucan.
porque empecé a darle esa promoción. Empezaron más niñas, más jóvenes a interesarse por el racquetball, siento que fue el boom, pero es un proceso que va acompañado de mucha gente, no lo puedes hacer sola. Y en su momento o era promocionar el racquetball y hacer estas giras, o era dedicarte a seguir siendo la número uno y pues obviamente el compromiso que tenías de ser seleccionada nacional. Creo que ese proyecto me voy muy contenta y satisfecha porque en muchos estados de la República que llevaba esa cancha portátil se hicieron canchas públicas de racquetball. Es un deporte que desgraciadamente no solamente está en clubes privados, la gente a veces no tiene el acceso a y era mi tarea de dejar ese legado para que más niños y niñas pudieran pues practicar esta disciplina y quizá no tener pues más campeonas del mundo, ¿no? El día que yo me retirara siempre soñaba con que una mexicana quedara como número uno por todo este trabajo que me tocó hacer. Y bueno, pues esta parte de inspiración, de poder seguir siendo la número uno, y para mí el escuchar el himno nacional, el que todo ese trabajo que realizas por meses, que la gente no ve que hay detrás de una medalla, entrenamientos de casi más de 8 horas diarias, una alimentación que tienes que seguir porque es importante, a pesar de que no soy de que tengo que dar un peso específico de boxeo o algo así, tengo que estar comiendo sanamente porque pues el racquetball es un deporte muy completo que necesitas estar ligera pero también fuerte, que no tienes que tener tanta grasa corporal, que obviamente el tema de la salud mental, de tomar también las terapias con mi psicólogo, de pues los masajes de descarga, todo esto implica el alto rendimiento. La gente a veces solo me preguntaba, qué fácil ganar una medalla, y no es fácil. Yo creo y siempre les digo, de verdaderamente cuando llegas a las competencias es cuando realmente solo vas a recoger la medalla de todo lo que cosechaste en los entrenamientos. Para mí, les digo, la medalla yo la gané el entrenamiento, y si lo hago bien, el resultado viene por consecuencia. Cuando yo sé que no lo hice de manera adecuada, me ha tocado también tropezarme y perder uno de los torneos importantes, y que me frustraba tanto no llegar a dar el resultado, pero porque sabía que había factores que no había puesto atención como realmente se debía. Y entonces te vuelves más metódico, pero te vuelves más exigente, te vuelves más disciplinado. A veces, te digo, es ese papel de entender que pues eres humano y que debe de haber un balance. Yo mucho tiempo, la verdad, y lo quiero decir, sacrifiqué muchas cosas, Jorge, mi niñez, mi adolescencia. Yo no tuve, cuando me fui a vivir a Estados Unidos, mis amigas como, porque tenía una relación, la terminé porque pues yo tenía que seguir viajando fin de semana tras fin de semana, quería llegar a estar dentro del top 10 para que no me tocara jugar siempre con la número uno por el tema del ranking, o con las mejores, obviamente, porque pues no podía alcanzar el ranking que yo quería. Y todos estos sacrificios, yo a veces sí me preguntaba y me sentaba con mi mamá, porque pues obviamente en la niñez y en la adolescencia mis amigas ya no me invitaban a las fiestas, o ya no estaba en los eventos que ellas estaban, y me decían, Pau, no te lo tomes personal, pero te vemos tan clavada al nivel que estás ahorita teniendo en el deporte, y no queremos ser como la causa de que no logres esas metas. Al contrario, como amigas nos sentimos muy orgullosas, pero por eso no te invitamos. Y a mí, por el otro lado, era, sí, que padre mi deporte, pero también quería estar también como mis amigas, pues viviendo también esta etapa. Y me perdí muchos de los 15 años, me perdí muchos momentos familiares, cumpleaños de mis hermanos, de mis papás, y sigo haciéndolo a veces hoy en día por el tema del compromiso de lo que es el alto rendimiento. Pero sabes que el éxito tienes que pagar un precio, y si el éxito fuera fácil, todo el mundo lo tuviera. Eso lo vas construyendo día a día con tus pequeños y grandes esfuerzos, con tus decisiones, buenas o malas. Siempre uno se equivoca, claro, y de eso aprendes, pero creo que cuando vuelves a intentarlo, que es lo más bonito del deporte, que siempre nos da la oportunidad de tener una revancha, te das cuenta que no empiezas pues desde cero, al contrario, empiezas desde donde te equivocaste, y qué puedo mejorar y qué puedo hacer para que el siguiente torneo yo lo gane. Y todos esos sacrificios y decisiones en su momento sí me entraba un poquito de nervio y quizá de incertidumbre de saber, ¿valdrá la pena? Estoy sacrificando tanto, estoy viviendo en Estados Unidos, estoy fuera de mi país, de mi cultura, mi familia, mis tradiciones, por perseguir un sueño de ser la mejor. Algún día lo voy a lograr. Y me di cuenta cuando gané por primera vez el número uno que todo había valido la pena. Le dije, yo no, si me volvieran a decir, cambias algo de tu vida, te diría que no, porque cada decisión, buena o mala, me ha llevado a estar, gracias a Dios, en el lugar en el que estoy. No, me gusta mucho esto que dices de las medallas se ganan en los entrenamientos. Siempre me han gustado los deportes. Me acuerdo que una entrevista que me marcó de Hugo, justamente, que decía cuál era el secreto para alcanzar un nivel que no había alcanzado hasta entonces un futbolista mexicano. Él decía, bueno, cuando los demás
dejado de entrenar, yo seguía practicando. Cuando le dicen, ¿cómo metiste ese gol de chilena? Pues tirándome 1000 Claro. todos los días en los entrenamientos. Y que creo que es algo, yo insisto mucho con Sara, con los niños, en este caso con Luciano, que ya tiene 6 años y que está empezando en esta cuestión con los deportes, que solo a través del deporte creo que puedes llegar a este tipo de sabiduría sobre el método, sobre la disciplina, sobre los hábitos, y que por eso yo promuevo más allá. Obviamente es hermoso el deporte de alto rendimiento, también me enchina la piel lo que dice sobre el himno. Yo nunca he entendido a un deportista que desprecia el tema, por ejemplo, de la selección nacional, a una deportista, me parece que no hay nada que se pueda comparar a representar a un país cuando se dan las disciplinas deportivas. A mí me puede gustar muchísimo el fútbol de la Champions League, pero por ejemplo, nada como un mundial, nada como una Eurocopa, como una Copa América, ver a las selecciones. Me gusta mucho esta idea del himno, pero creo que ahora te toca también, Paola, vibrar así, sentir ese himno desde una posición muy incómoda, en un momento muy complicado para el país, y además, pues haciendo equipo. A mí me tocó, te decía, compartir legislatura con Marijose Alcalá, que la quiero mucho, creo que hizo lo mejor que pudo en el Comité Olímpico Mexicano, en la Comisión del Deporte, en un contexto también muy difícil. No sé qué le pasó a Ana, que la admiro mucho como deportista, nos dio muchas alegrías. He tenido una relación con ella en algunos otros momentos. No sé por qué tuvo ella ese rencor, ese momento de atacar a ciertas personas, a ciertos deportistas, pero es un momento problemático para el deporte nacional. Poco presupuesto, desmantelamiento institucional, y les va a tocar a ustedes, a quienes están en este nuevo ciclo, a ti, a Rommel Pacheco en CONADE, impulsar una nueva etapa del deporte en México. ¿Qué planes tienes? ¿Qué estás pensando? Que al final de cuentas, justo creo que llegas a un área en la que sí se puede hacer equipo más allá de partidos. Claro, pues yo creo que, híjole Jorge, el tema de la política, pues tú sabes, siempre va a haber ideologías diferentes y quizá unas más radicales que otras, pero siempre lo he entendido y que hablo un poco relacionado al deporte también, porque eso es lo que me ha ayudado al deporte en muchos aspectos de mi vida y que hoy lo cambio un poquito al tema pues de la función pública, que es dialogar. Creo que siempre eso era muy importante en mi equipo. A ver, tú piensas de esta manera, él piensa de esta, ella piensa de esta. ¿Cómo hacemos para que todo esto embone, para que Paola sea la número uno? Aquí es, ¿qué es tu idea, Rommel? ¿Qué es el plan? Yo lo desconozco, ya hemos tenido por ahí comunicación, eso sí, justamente el día de ayer también me felicitaba por este nombramiento en la Comisión del Deporte ahí en la Cámara. Y me decía, hay que juntarnos, Pau. Tenemos que platicar mucho por el bien del deporte. Fuera antes de estos nombramientos políticos, hemos tenido una gran relación y platicaba con él y yo le decía justamente, qué feo ver que una exatleta que está en ese cargo público, que lo vivió, que justamente pasó por las mismas situaciones, en lugar de apoyar al atleta, lo esté desprotegiendo. Y creo que no nos debemos de olvidar que al final de cuentas todos pasamos. ¿A qué crees que se deba, Paula? Estas ganas como, incluso como de humillar a atletas, No puedo decirte en sí. Tuve la oportunidad de la sigo admirando como atleta, claro que lo que ella hizo y cuánta gente en una disciplina complicadísima, que rompió barreras, que obviamente así de la misma manera que el fútbol nos paraliza aquí en México, ella nos paralizaba al ver la carrera de ella, recuerdo muchísimo. Y cuando llegué allí tuve la oportunidad de platicar y que me decía, y nos mandó citar 8 atletas cuando era senadora y nos dijo, voy a empezar con la CONADE, qué podemos cambiar, qué podemos modificar, este diálogo con atletas es muy importante, y cada quien sugirió algo y pareciera que esas 8 ideas, ideologías que le compartimos muy importantes, era mejor no las hagas. Y yo decía, ¿cómo? Si eso es lo que nosotros como atletas estamos pidiendo y quizá en una manera exigiendo, porque pues nosotros nos debemos también a la CONADE. O sea, para mí era, yo el deporte, mira, y tengo una carrera, estudié ingeniero mecánico administrador en la Autónoma de Nuevo León. Tengo mi maestría en ciencias políticas. Desde chica la educación fue parte también importante en mi desarrollo pues deportivo como académico.
pero yo decía, el deporte ahorita es lo que me gusta y me apasiona y gracias a Dios también me está dejando y redituando pues también bien. Entonces le voy a dedicar bien al alto rendimiento y yo solamente exigía como mis otros compañeros pues lo que realmente me correspondía. A ver, por ganar y ser seleccionada nacional hay tabuladores, tienes tu beca, que es un incentivo con el que los atletas nos apoyamos, que existía este fideicomiso de CIMA y de FODEPAR, que sí quiero hablar un poquito de este, Jorge, porque como atleta amateur siempre fue mi inspiración poder estar dentro de este fideicomiso, claro, porque estaba lo mejor y lo mejor del deporte de México, era la elite del deporte, ver a Ana Guevara ahí, Alejandro Cárdenas, Soraya Jiménez, que en paz descanse, Paola Espinosa, Rommel incluso, claro, todos ellos eran nuestra inspiración para muchos atletas que no estábamos dentro de ese fideicomiso. ¿Por qué? Porque entonces cuando entrabas ahí sabías que eras parte de lo grande del deporte. Y entras con ese apoyo donde también tu equipo multidisciplinario, que son parte fundamental del éxito, porque el éxito no se da solo, vas en conjunto y equipo, obviamente nos apoyaba y al momento de radicarse, pues entonces viene todo este tema que desde ahí nos empieza a pegar a los deportistas por diferentes malos manejos que había dentro de ese fideicomiso que lo daba la iniciativa privada. Y ahí es donde, lejos de conciliar, fue como, bueno, ya se perdió. Bueno, los únicos afectados eran los atletas. Y siento que ella que pudo conciliar y dialogar esta parte que te digo que es muy importante por el beneficio del deporte mexicano, nunca le interesó. Y fíjate, Paula, que yo ahí estoy en contra, o sea, creo que una cosa no excluye la otra. El deporte de alto rendimiento, de un programa nacional de cultura física y deporte, de activación física, porque muchas veces se dice desde una perspectiva que va contra el elitismo o que va contra los privilegios y se manejan cantidades de los apoyos y estímulos que se dan, obviando o no tomando en cuenta, por un lado, que son equipos multidisciplinarios los que acompañan a un deportista, claro, aunque el apoyo salga a nombre de una deportista o de un deportista, hay todo un equipo detrás de él. Y además a mí me parece que no debemos de regatear, ni en el deporte ni en la cultura, que las personas que tienen ese talento tengan acceso a ese tipo de estímulos. Por ejemplo, a mí me da mucha pena ver lo que se les paga a las personas que forman parte de la Compañía Nacional de Danza, de la Compañía Nacional de Teatro, de el tema deportivo, porque ¿por qué alguien que se dedica a eso no puede tener un modo de vida desahogado, con ciertos privilegios? Porque también es una inversión. ¿A cuántos niños, tú decías ahorita, yo se lo decía también siempre a Rommel, por ejemplo, a Marijose, ¿a cuántos niños, a cuántas niñas no inspiraron y no van a seguir inspirando a ese tipo de atletas que logran claro, romper esos techos, que deciden dedicarse al deporte, que se levantan a las 5 de la mañana a ver una competencia olímpica, claro, que aprenden de una disciplina deportiva gracias a un referente de ese tipo? Y otra cosa, Paula, que me gustaría platicar, porque la idea también del podcast es que venga gente, no nada más de un segmento en la Ciudad de México o en los países. Me gusta mucho que parte de tu historia se haya dado en San Luis Potosí, en Nuevo León también, donde ahora nos comentas estudiaste tu carrera, que nos platicaras un poco más de tu relación con estas dos entidades. Ya nos dijiste, por ejemplo, de la importancia que tuvo para ti la cancha portátil y llevarla a hacer un programa, una idea descentralizada del deporte, pero también desde tu propia experiencia de vida, cómo fue crecer en San Luis Potosí, formarse en Nuevo León, ahora que sigues yendo a ambos estados y teniendo una vida familiar en ambos estados, y cómo eso también forma parte de tu vida. Claro, bueno, pues así en San Luis Potosí, obviamente ahí empecé toda desde mi niñez hasta casi los 18 años, que como te comenté, estuve ahí con mi familia, pues tratando de combinar el deporte con la vida académica, obviamente también con lo social, con mis amigas y esta parte que era complicada tenerla, pero bueno, realmente San Luis Potosí, yo soy orgullosamente potosina, siempre le va a tener un cariño muy importante a esa ciudad. En su momento gobernadores pasados sí me apoyaban y le apostaron a sus posibilidades al deporte. Después hubo cambio de gobierno, empiezan el cambio de ideologías donde el deporte ya no era prioridad y para mí yo ya estaba en este proceso de querer llegar a ser pues alguien en el racquetball. Ya mi etapa juvenil anteriormente se acababa a los 18 años porque las Olimpiadas Nacionales hasta ahí topaban. Hoy se ha cambiado el sistema del deporte que se topa hasta los 21 años. Entonces esos 3 años todavía te daban tiempo de agarrar un poco más de experiencia para estar en la liga profesional. Para nosotros, bueno, en mi caso yo no lo tuve, era 18 años y pum, vas
a ser seleccionada nacional mayor o buscar ser parte de la liga profesional, lo que era mi sueño, llegar a ser la número 1. Y aquí viene esta parte, cuando me voy a Estados Unidos, del lado de Stockton, California, me toca que uno de los que estaba de alcalde era súper apasionado del racquetball en Tijuana, y fue Jorge Ramos. La verdad, cuando yo estaba viviendo en Estados Unidos y que ahora lo acabo de saludar, diputado al Congreso local de la Ciudad de México, fue también mi compañero diputado federal, un gran tipo, nuestro amigo Jorge Ramos. Y para mí una persona muy importante, porque él en su momento, cuando yo estaba en Estados Unidos, y que mi entrenador de aquel entonces era de Tijuana, por eso fui a dar ahí, pues me dijo, oye Pau, ¿cuál es tu sueño? Yo quiero llegar a ser la mejor del mundo. La verdad es que los deportes, tú sabes, en México más bien el deporte está muy castigado en la falta de apoyo. Todavía hay mucho por hacer y yo no cuento con este apoyo para poderme pagar una liga profesional de casi 20 torneos en menos de casi 8 meses. Y le llevé pues mi calendario profesional, le enseñé cómo se diseñaba, pues cómo era más bien la liga profesional, y me dijo, no me tienes que contar nada. Me encanta el racquetball. Y yo, wow, entonces eso me ayudó mucho, porque él hizo unas canchas de racquetball en Tijuana y yo representé a Baja California por 3 años. Cuando estuve en el lado de Estados Unidos. Me voy a Juegos Olímpicos de Beijing 2008, cuando estaba Carlos Hermosillo como el director de la CONADE. Me seleccionan como la mejor atleta juvenil, a pesar de no ser un deporte olímpico, vivir esta experiencia del Olympic Youth Camp. Y fue ahí cuando me hablan mis papás, Pau, tienes una oferta de Guadalajara y de Nuevo León para irte a estudiar ya. Que han sido los 2 estados con mejor, Jalisco y Nuevo León, con mejor política deportiva a nivel estatal, ¿no? Dominantes, inversión. Y digo, no lo digo porque ahora esté ahí Movimiento Ciudadano, es una política que ha trascendido colores, que tiene varios años y que se le ha dado continuidad. Y que bueno, se ve justamente en los resultados de Olimpiadas Nacionales, que es todo este proceso por donde pasan todos los deportistas amateurs. Y en mi caso, pues me regreso a Monterrey, no llegué a ser, después de ganarle a la mejor, no pude llegar a ser yo la mejor, me tocó vivir todo este año de muchos fracasos, derrotas. No fue inmediato, no, o sea, tuviste ese destello y te costó volver de ganarle a la mejor, pero yo pensaba, le acabo de ganar a la mejor del mundo, puedo ser la mejor del mundo, y no, error, obviamente vuelvo a lo mismo, es todo un proceso, una disciplina de muchos años, y de tener un plan y de empezar a construir cómo voy a jugar la liga profesional para no enfrentarme con ella luego en primera ronda, ¿verdad? Sí. Y bueno, ahí es donde empieza mi proceso por la liga profesional. Me regreso a Monterrey, armo mi equipo multidisciplinario de entrenar. A ver, y esta es la parte que quiero resaltar un poquito. Yo entrenaba en México máximo 4 o 5 horas, y cuando llego a Estados Unidos entrenaba 10. Era desayunar, comer y cenar racquetball, casi. O sea, para mí no tenía nada de descanso. Yo le decía a mis papás, está padrísimo todo este campamento, toda esta preparación, pero los gringos tienen una formación muy diferente, honestamente, que siento que a mí no me funcionó. Que hay gente que sí le funciona, a mí, Paula, en lo personal no, porque cuando yo llegaba ya a competir el fin de semana, llegaba sumamente cansada de todo el entrenamiento de la semana. Entonces eso me impedía poder llegar a mi máximo nivel en las competencias. Yo llego y siento poquito que como que sentían que tenía yo el talento de poder el día de mañana desbancar a esta número 1 que era norteamericana. Y dijeron, pues no, hay que prepararla también, porque muy raro, cuando me regreso a México y me hacen las pruebas de rendimiento, me dice mi preparador físico, Pau, no te puedo entrenar en 6 meses. Me dice, vienes demasiado cargada, vienes sobreentrenada, y lejos de yo poderte ayudar, va a ser es restarte a tu rendimiento. Estuve 6 meses, viví ahora sí como el tema de mi carrera, varias de mis amigas estaban viviendo en Monterrey. Sí. Empecé a hacer ese balance de entender que también la parte personal era muy importante en un atleta. Mucho tiempo ¿Y qué te gustaba hacer ahí en Monterrey? Pues salía con mis amigas, iba al cine, a comer, a cenar. Obviamente me gustaba de poder tener hasta una mascota. Digo, tengo 6 Yorkies, 4 los cuida mi mamá, yo tengo 2 en Monterrey. Me encanta esta parte, y no tenía a veces el tiempo pues adecuado para poder atenderlos bien, el poder ir con mi familia, incluso visitar a mis abuelos, a mis papás, el poder tener esta parte que mucho tiempo no la viví. Obviamente sí la extrañaba y la pude vivir y tener más cerca a mi familia, que eso también era importante. El tema de pues una relación personal para mí estaba cerrado, porque decía, ay no, yo no quiero problemas de que los fines de semana me tengo que ir a competir y que luego no te veo, y me pasó mucho tiempo esta parte, el que empiezas a sobresalir más que la pareja y ay no, y esto y lo otro. Sí, entonces era como una lucha constante de tener siempre un problema al cual tenía que enfrentarme yo, que yo decía,
decía, bueno, es parte de, y hoy en día te puedo decir que encontré ese balance también importante, pues también para una mujer, porque me casé hace 5 meses, estoy viviendo como esta parte súper padre de tener una persona como lo es mi esposo Jeff, que me apoya muchísimo, que le entiende a lo que me dedico, que él, lejos de verme como una competencia, somos un equipo, y creo que así es como funciona también mejor. Y qué bueno que llegamos de nuevo a esa parte personal, Paula. ¿Qué otras cosas te motivan aparte del deporte, de los retos, de la música? ¿Cuáles son las cosas que más disfrutas hacer o incluso las que menos has podido hacer y que más tienes ganas de hacer desde otro punto de vista, a lo mejor después de que acabe esta etapa más intensa de tu carrera profesional? Todos sabemos que todos queremos que ustedes sean eternos, que sigan ganando títulos, pero pues eso llega un momento en el que, claro, el que sucede, a veces no lo ves venir, y sucede. ¿Cómo va a ser tu vida después del racquetball? Y además, ¿cuáles son las cosas que te gustan, que te hacen sentir viva, que te dan identidad? Bueno, no puedo dejar de decirte que los deportes siempre van a ser parte de mi vida, incluso el racquetball, pero todos, porque siempre fui y he sido muy hiperactiva. ¿Sabes deporte en tele mucho? Sí, veo mucho, o sea, desde el tenis, desde el fútbol americano con mi esposo, desde el fútbol. ¿Qué equipo le vas de americano? A los Patriotas. Digo, ahorita estamos muy mal, ya no tenemos a Tom Brady, ¿verdad? Pero bueno, desde que viví en Estados Unidos. Ahí viene Drake May, ¿no? Sí. Ya va a jugar ahí vamos, ¿qué tal le va? Obviamente el fútbol lo jugué mucho, de hecho esta parte la quiero tocar poquito porque antes de llegar a ser raquetbolista jugaba mucho fútbol, era delantera y medio, y me iba muy bien por el tema de que ya combinaba el racquetball y el fútbol, la coordinación, la velocidad, tú sabes, la explosividad que se necesita en el fútbol. Que antes no había una liga, como femenina. La hay, ¿no? Ahora que a lo mejor si te hubiera tocado. Si me hubiera tocado, uno nunca sabe. Yo me acuerdo perfecto de que yo decía, bueno, pues que no, mejor el racquetball, porque me decía mi entrenador, oye, no puedes estar haciendo los dos, es muy pesado, es muy demandante, decide uno, y en aquel entonces no existía esto que hoy en día tenemos de las ligas femeniles, pero me gusta mucho el fútbol, obviamente pues esta parte de Nuevo León donde empecé a tener el apoyo, que ya después me regresé, empecé a estudiar mi carrera, y luego mi maestría, y que Nuevo León pues lo he representado ya por muchos años, y que ahí justamente salió este proyecto de irme de lado ahora también de diputada federal. Pues todo ese apoyo también le agradezco al gobierno, digo, tenemos un gobernador que también le apuesta mucho al deporte, tú sabes, sí, Samuel García, y a todos los deportes de, pues, lo necesitábamos, y creo que ahí, como tú lo mencionaste, se pelean Nuevo León y Jalisco, pero lo más importante es ver que los niños pueden tener un lugar donde pueden hacer un deporte y de manera digna. Y en el caso de lo que me gusta y me sigue motivando, a mí me encanta pasar tiempo con mi familia, con mascotas, con mi esposo, con mis amigas, me encanta ir de compras, y algo que me gustaba muchísimo de chica es que pude tener mi línea de ropa deportiva y yo pude diseñar mis raquetas. Siempre les digo, si yo no hubiera sido raquetbolista y me hubiera ido por el lado académico, me hubiera gustado ser diseñadora de modas o me hubiera gustado ser pediatra. Y esa era la parte que yo de chica también tenía como ese sueño. Pude consolidarlo de tener mi línea de ropa deportiva porque, Jorge, muy chistoso, cuando yo llegué a jugar el tour profesional no me gustaban los outfits que utilizaban las jugadoras extranjeras. Eran shorts súper largos, como de basquetbolistas y todo. Yo le decía a mi mamá, ay no, eso no me gusta. Y yo le decía, muy contrastante con la ropa, por ejemplo, del tenis. Ajá, y yo quería vestidos, yo quería falditas, yo quería el top, y yo le decía a mi mamá todo el tiempo de que vamos a buscar esto, y mi mamá pues sí me daba por el lado, mis papás pues tratando siempre obviamente, bueno, a ver que puedas competir en las mejores condiciones, ¿verdad? De todo. Y de ahí salió ese sueño de poder... ¿Y sabes tú diseñar? Sí, ¿sabes? Yo tuve confeccionar, casi ¿sabes? un año y medio mi línea de ropa deportiva. Yo me dedicaba más al tema de diseñar, de cómo quería el vestido, la falda, el top. Casi te digo, me fue muy bien, muchas de mis clientas... Bueno, y creo que en términos de mercadotecnia te debe de haber ayudado mucho también a proyectar otra imagen, ¿no? Tú eres hoy también muy exitosa como imagen. Digo, yo agradezco siempre que vuelo a Aeroméxico que te promocionen tanto por Aeroméxico, pero también justo creo que a lo mejor si no hubieras regenerado esa imagen. Y creo que eso me abrió muchas puertas en el deporte, honestamente, porque, a ver, obviamente el tema de sumar a la iniciativa privada para los deportistas siempre fue hacer ese match, que obviamente nos iba a ayudar a poder tener y estar en mejores condiciones y un salario digno, por lo mismo que todo lo que decimos, no hay el recurso suficiente en estas instituciones. Obviamente haber estado, y es una de las cosas que platico con muchos atletas y exatletas olímpicos que me dice, Pau, y me dice una de ellas, qué padre haber estado con tantas marcas top
a pesar de que tu deporte no fue olímpico. Me dice, a mí me hubiera gustado, me lo dijo una exatleta y muy buena, me dice, me hubiera gustado poder tener esa relación con esas marcas. Y creo que tiene mucho que ver también el tema de cómo te mueves, cómo es tu perfil, obviamente también el que ganes, obviamente ser seleccionada nacional, lo que hice en Juegos Panamericanos, el ser la máxima medallista, he sido Premio Nacional del Deporte, campeona del mundo 6 veces, todo eso obviamente ayuda y es un match que a la empresa también le gusta. Y pues aprovecho tu podcast para decirte, porque ya lo voy a adelantar un poquito, voy a volver a lanzar mi línea de ropa deportiva, ya estoy ahora sí, dije como que era uno de los sueños que tenía ahí, mi esposo me impulsó muchísimo, Pau, creo que es el momento de que lo vuelvas a retomar. Obviamente mucho tiempo estuve con esta marca que es Nike, que para mí era un sueño ser atleta pues Nike, porque todos mis ídolos han sido patrocinados, Rafa Nadal, Serena Somos aparte Williams, de esa generación Michael de Jordan, que son para mí ese ejemplo que era mi wow en el deporte, mi inspiración. Pues cuando mi mamá consiguió este contrato de Nike y cuando vemos la película de Jordan, le digo, mamá, nos estamos igual casi así, ¿no? y me da tanta risa y empiezas a ver cómo todo, o sea, lo transmites y lo proyectas con esa gente que realmente los agarras de inspiración, porque son ídolos. Y creo que es una manera de inspirarte más no compararte, porque eso es un error. Cuando empiezas a compararte con la vida de alguien, creo que ahí ya estamos mal. Cada quien tiene su esencia, su personalidad. Sí, puede dar origen a muchas frustraciones. Exactamente. Sin sentido. Y pues mi esposo me apoyó en este proyecto y bueno, ya próximamente les voy a enseñar pues ahí para que ya los voy a traer con todos mi línea de ropa. Y creo que... Se aceptan patrocinios para el podcast. Claro. Y también la línea de raquetas, pues ya ves que yo estuve con Head, y sigo ahorita jugando con ellos como Djokovic. Tuve la oportunidad hace 6 años de tener mi línea de raquetas. Yo siempre decía cómo es posible, y te digo que siempre he sido como muy... en ciertas cositas muy específica de quiero mi raqueta rosa, quiero mi raqueta de este color, y así, y me decía Head, no, es que los colores no son de nosotros rosa, ¿no? Ya sabes, y yo bueno, hagamos un rosa con negro fuchsia. No sabes lo que se vendió esa raqueta. Para mí fue un top de cambiarle como el lineamiento que siempre tenía Head en cuanto al racquetball, y hoy empieza como esa diversidad y entender que las niñas buscan una raqueta que también dijeran, bueno, es algo femenino, ¿no? Y que de chica quieres tener pues ese tipo de colores. Y ahora los niños, ¿no? Yo lo veo con Luciano, que la generación Centennial y los niños de hoy pues ya no tienen ese referente... No, ya antes de sexista, que... digamos, exacto, ¿no? de que, ay, no te pusiste rosa, entonces, ¿qué te gusta, no? Ya sabes, no, pero anteriormente sí estaba muy marcado el rosa para niñas, ¿no? Y esa parte creo que ya ha cambiado mucho, pero yo para mí era como, hay algo que nos identifique en el racquetball a las mujeres, pues una raqueta rosa. Claro. Y empecé con este proyecto, me fue muy bien. Cuando por primera vez Barbie me diseña mi muñeca, para mí ese punto fue que hoy en día yo te puedo decir, si me retiro el día de hoy, yo con eso me doy por bien servida, porque yo jugaba con esas muñecas y creo que ahí es donde te das cuenta que ese legado o lo que tú realmente viniste a hacer, en mi caso, que yo quería inspirar a más niñas y jóvenes, de que así como yo también pude lograr ser alguien de la número 1 en el racquetball, campeona panamericana varias veces, ellos también lo pueden hacer, que todos tenemos un talento, que a veces decimos, ay, no, es que yo creo que ya voy muy tarde, ¿no? Y creo que cada persona va a su tiempo, nunca es tarde para lograr y alcanzar el éxito, o simplemente para realmente intentar lo que a ti te gusta y te apasiona. Y esta transición que me preguntabas ahorita de hasta cuándo o cómo es que vas a dejar el deporte y todo, y que mucha gente me lo pregunta en medios, es justamente... No sé cuándo, no es como que algo que yo he dicho y mucho le preguntaba a mi psicólogo, ¿cuándo es el momento de retirarme? ¿Cuándo tú crees que sea el momento de anunciarlo? Y él me dice, es que yo no te lo voy a decir. Hay un día que tú te vas a levantar y vas a sentir que es el momento indicado de decir, hasta aquí llegó Paola Longoria. Me dice, eso tú lo decidirás, pero sí te voy a pedir, porque yo trabajé en un tiempo, mi psicólogo vía Michael Phelps, me dijo, Pau, él me dice, no hizo la transición del atleta a una persona normal, que cuando él para en Beijing, en Beijing no, en los Juegos Olímpicos de Río, me dice, él creyó que ya no iba a ser nadie después de ser nadador. Me dice, para él, que pensó que la vida cambiaba, que no había un después de ser atleta de alto rendimiento. Sí. No quiero que te pase eso. Entonces empezó todo este proyecto de la política, de decir,
estudié mi maestría en ciencias políticas, el día de mañana, pues ¿por qué no? Siempre lo he dicho, me encantaría estar al frente del deporte, estar en la CONADE, y ese era mi sueño en su momento, y hoy que me dan la oportunidad por el lado legislativo de ser diputada federal, pues empezar justamente como en el deporte, no va a ser la mejor de un día a otro, es todo un proceso como legisladora, entender, dialogar y poder hacer acuerdos y alianzas que le beneficien también al deporte. Pues ojalá que sí lo logren, Paula. Creo que hay experiencias exitosas, lo que se ha venido haciendo con consistencia en clavados. Ahora yo he platicado mucho con Horacio de la Vega, no solamente lo que hizo aquí en la Ciudad de México, ahora lo que está haciendo en la Liga del Béisbol, lo que se está haciendo con la Liga de Fútbol Femenil, que hay experiencias de que demuestran que México no es que estemos condenados a un fracaso en el tema del deporte. Ojalá que esta camada, este nuevo inicio de ciclo contigo al frente de la Comisión del Deporte en San Lázaro, con Rommel, con los cambios en el Comité Olímpico Mexicano, ojalá que sean para bien y que podamos festejar mucho, sí, y que podamos tener muchísimas alegrías como las que hemos tenido contigo en la cancha, como lo hemos tenido en lo deportivo, y que además pueda ser de mucha felicidad. Gracias, Paola, por venir al podcast y por tener este momento y compartir, abrirte y que te podamos conocer. No, gracias a ti, Jorge, por este espacio, por la invitación, mucho éxito con este nuevo proyecto, sé que te irá muy bien como en todo lo que te propones, y bueno, pues qué padre estos espacios donde la gente tenga la oportunidad de conocernos un poquito detrás más de lo que ven pues en redes sociales, así que muchísimas gracias, y pues siempre va a ser apoyar al deporte desde mi trinchera o desde lo que me corresponda a mí, y poder trabajar y dialogar pues también con los diferentes, en este caso Rommel y Marijose, que están al frente tanto del COM como de CONADE, y poder juntos hacer un gran trabajo. Creo que no es nada más de una sola persona, es de muchas que están involucradas en el deporte, y también pues de los grupos parlamentarios que de verdad le apuesten al deporte como una política pública. Tendrá que se note en el presupuesto. Ahí lo veremos. Gracias. Gracias. El podcast de Maynes.